Hola a todos, soy Carla Navarro, musicoterapeuta pediátrica que me dedico al acompañamiento del ciclo vital de los niños, de cómo la música les acompaña a entrar en este mundo, todo el desarrollo posterior que se produce y cómo la música les ayuda a despedirse de quien más quiere. Hoy vamos a hacer una pequeña inclusión en lo que es la música como compañera de vida en el aula de educación primaria. Ya sé que hay muchísimas competencias, contenidos, pero todo ello puede ser de manera transversal abordado desde la música. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a introducirnos en esta cápsula. Antes de nada, me gusta empezar siempre con una reflexión, porque todo el aprendizaje, todo lo que nosotros vamos adquiriendo y que después podemos compartir con los demás, justamente comienza con la introspección, la reflexión de qué hacemos, para qué hacemos las cosas, sobre todo, y cómo las estamos haciendo. Dice David Chamberlain que mantener una relación con alguien significa recordar alguna historia compartida. Tenemos que tomar conciencia de la importancia que tenemos los adultos en los diferentes momentos del desarrollo de los niños. Y a veces creo que no somos conscientes del impacto que tenemos en sus vidas. Así que empecemos por ahí, tomando conciencia de que acompañamos a los más pequeños de la sociedad justamente en su desarrollo. Pero lo primero que haremos será justamente esto. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para vosotros y vosotras la vida? ¿Qué es la música? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la educación? ¿De dónde partíamos? ¿De qué ideas teníamos antes, después de nuestra experiencia profesional, laboral, vital? ¿Qué es lo que estamos pensando ahora? ¿Por dónde queremos ir? ¿Estamos haciendo lo que pretendíamos, lo que queremos? ¿Nos estamos desarrollando? ¿O es verdad que hay muchas veces que toda la parte burocrática nos puede? El acompañamiento. Para mí estas son las grandes palabras. Uno no enseña lo que sabe. Uno enseña quién es. De ahí la importancia que tiene mirarnos al espejo para acompañar de la mejor manera, pura y clara, a los que tenemos delante. Entendernos, entenderles, ponernos en su lugar, justamente en un momento tan duro en el que les está tocando vivir. Por un lado, para mí, dentro de lo que es el acompañamiento musical, la importancia de descubrir el mundo musical. Veníamos de toda una educación infantil donde es juegos, experimentaciones, creación y de repente se nos ponen todos los contenidos. De repente se nos pone todo mucho más, yo me digo como una baldosa de 1 metro cuadrado. La música nos da esa oportunidad de movernos, de abrir las alas, de poder ser quienes somos. Y hay muchas maneras de introducirla, no solamente ejecutando un instrumento o aprendiendo cómo se llaman las notas musicales, que también. El respeto de los tiempos, importantísimo, porque además en vuestras aulas tendréis niños con un montón de patologías diferentes, síndromes o dificultades del aprendizaje, dificultades del desarrollo. La música no se procesa de la misma manera que el lenguaje, ahora lo veremos, no se procesa de una manera única y direccional. Y ello nos da la posibilidad de poder acompañar mejor la educación y el momento educativo de los niños. Por otro lado, la creatividad. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Permitámosles ser quienes son. Experimentar. No poner solamente una forma, sino que puedan jugar con los diferentes materiales e instrumentos, que puedan experimentar con ellos, que puedan crear sus propias músicas. Y por último, el espacio sonoro, pero también el silencio en el aula. No hay música sin silencio. ¿Cómo hacerlo? Ahí vamos a verlo, ¿no? La importancia para mí del espacio, dónde estamos, cómo cuidamos el lugar al que venimos. Les recibimos con música, no, qué música les ponemos cuando, por ejemplo, vienen, ¿no?, de esa pausa, de ese recreo, o qué música podemos ir introduciendo cuando tienen que hacer otro tipo de contenidos curriculares, como puede ser lengua, matemáticas, ciencias. O sea, la música puede modificar el ambiente sonoro y de hecho puede potenciar el aprendizaje, siempre y cuando sea una música específica elegida, que ya veremos después. La música del cerebro. De las partes más importantes que hay es entender qué impacto tiene la música en el cerebro del ser humano. Por un lado, se registra de una manera multimodal, visual, auditiva y motora. Pero por otro lado, la música va directamente a lo que llamamos el centro de operaciones emocionales.
la amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens, que son esas estructuras cerebrales más profundas. Pero claro, no están aisladas, activan casi todas las áreas cerebrales. De ahí que la música se utilice como una herramienta terapéutica para abordar las diferentes áreas del ser humano. La música se codifica, se procesa, se organiza, se retiene y sobre todo se recupera de una manera diferente. Ayudémonos de ella cuando necesitemos utilizarla, por ejemplo, para el aprendizaje de la lectoescritura, para el aprendizaje de las matemáticas, cómo podemos crear canciones para incluso la memorización de esas maravillosas tablas de multiplicar, ¿no? Y sobre todo una cosa que más me gusta de la música en la educación primaria es que es una amplificadora emocional de todo lo que estos niños y niñas van viviendo a lo largo de toda su etapa educativa, ¿no? Nos ayuda a despertar esa conciencia. A veces no encontramos palabras para decir cómo estoy o qué siento, pero siempre va a haber una música que sintonice con nosotros, que nos identifique. La vida musical en el aula, contenidos, competencias, aprendizajes, pero la música es muchísimo más. ¿Cómo podemos incluir toda esta parte, todos estos contenidos dentro de una experiencia vivencial? Pues haciéndolo, experimentando primero nosotros, siendo capaces de romper un pelín las reglas y siendo capaces de crear. No podemos pedirle al otro lo que nosotros no hacemos. ¿Cómo voy a querer que tú potencies tu creatividad si yo no me atrevo a salir de mi metro cuadrado? Salir sin miedo, saltar. Tenéis muchísima música dentro, incluso los que pensáis que no la tenéis. Podéis hacer con ella lo que queráis, es muy líquida, es muy fluida, siempre encaja todo. Jugar. Siguen siendo niños, siguen siendo niñas, y los niños y las niñas tienen que jugar. El aprendizaje se construye a partir del juego, de experiencias vivenciales muy significativas, del aprendizaje que veníamos de antes y cómo podemos seguir construyéndolo. Y sobre todo, de personas como vosotros y como vosotras que les vais a acompañar en este periodo tan importante de sus vidas. Disfrutar. La música es un juego. ¿Cómo no vamos a disfrutar a través de ella? ¿Cómo no vamos a aprender disfrutando, ¿no? Y sobre todo compartiéndola. Momentos compartidos, esa parte social de la música, el movimiento, las risas, las miradas, ¿sí? Las risas compartidas, no hay mejor risa que esa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué puntos clave para mí son fundamentales dentro de un aprendizaje, de un acompañamiento musical, ¿no? en esta etapa? El construir, que hemos dicho, el jugar, el experimentar, el potenciar quiénes son, pero también potenciar quiénes sois vosotros, e integrarlo. Integrar la música no solamente en el espacio dedicado a la música, sino en el resto de los espacios educativos, en cómo podemos integrar la música con otras áreas, con otros contenidos, con otras competencias, si todo cabe dentro de la experiencia musical. Y, como no, aprender jugando. Así que os he traído diferentes propuestas, es una base, hacerla vuestra, partir de aquí, volar, abrir las alas, hacer con ella lo que queráis y sobre todo llevarlos a las aulas y experimentar qué ocurre. Una de las cosas más importantes y que siempre cuando estoy haciendo formación presencial y no presencial siempre surge es la escucha, ¿no? Es que no me escuchan, es que no oyen. Hagamos primero nosotros el ejercicio de escucharnos y escuchar al otro. Para ello os propongo un juego que es ¿cómo sonamos? Claro, para poder escuchar cómo sonamos por dentro, tenemos que estar en una quietud y en un silencio máximo. Solamente ahí podemos cerrar los ojos, conectarnos, a ver si escuchamos cómo late el corazón, si nos podemos poner los dedos, sentirlo. ¿Qué ocurre? Si soy capaz de cerrar tanto los ojos que puedo conectarme y escuchar todos los sonidos, mira, me sonaba un trocito de mi tripa o cómo suena mi respiración, ¿qué ocurre si escucho al de al lado? Ahí lo que hacemos es potenciar la audición, esa escucha activa. Después de nosotros podemos seguir haciendo discriminación auditiva de timbres, de instrumentos, etc. Pero el primer instrumento que llevamos puesto es el nuestro. Y además podemos seguir subiendo escalones en la escucha. Podemos, una vez que ya hemos jugado a cómo escuchamos, coger nuestro pulso y llevarlo, por ejemplo, a unas piedras o al mismo corazón, ¿no? Marcando el pulso y ver qué ocurre cuando poco a poco se van uniendo todos esos pulsos.
obviamente acabaremos siendo uno. Pero es muy interesante ver cómo se van jugando, cómo se van concentrando para escucharse y poder escucharnos después a los demás. O si somos capaces de escuchar al otro. Esos juegos también no solamente son musicales, sino que la idea es que podamos extrapolarlo a lo que es el resto de la vida diaria. Ponernos en el lugar de. Y para eso tenemos que verle y escucharle. La voz. La voz es quiénes somos. De hecho, si yo ahora mismo nos estuviéramos viendo, estuviéramos aquí en vivo y os dijera, vamos a ponernos a cantar. Y si yo me empezara a acercar, os daría taquicardia. Porque todo el mundo dice que no sabe cantar. Y es una pena, porque todos somos musicales. Todos sabemos cantar. Unos nos entrenamos más y otros menos. Pero la voz es lo que nos identifica. De hecho, si os llama un amigo o una amiga, cogéis el teléfono, solamente con el hola, ya sabéis que algo le pasa. Es la parte emocional del ser humano. Cuando te ocurre algo muy impactante en tu vida, se te corta la voz. Es que no tengo voz, no me sale la voz, ¿no? Es nuestro lugar en el mundo. Y hay diferentes formas de abordar la voz. Una es justamente partiendo de ese silencio, con los ojos cerrados, y viendo con un sonido, una M, cómo vamos vibrando, cómo vamos escuchando primero el cuerpo, qué va ocurriendo con estas voces. Después podemos jugar a diferentes onomatopeyas, diferentes sonidos que suben y bajan, pero siempre tocándonos a nosotros mismos para ver dónde vibramos. Y después podemos jugar con músicas grabadas donde les podamos poner nosotros sonido. Os voy a hacer una propuesta, a mí me encanta esta canción y sobre todo por una cosa muy importante, porque vamos a jugar a que una música no es una actividad, una música no es un objetivo. Una música puede ser todo lo que queráis y la podemos llevar a muchísimas partes del aula, a muchísimos objetivos y a muchísimas formas de utilización. Vamos a escucharla. Y seguro que ya se os mueve un pie. El ritmo empieza a moverse. Primero escuchamos. Ponemos de ahí la escucha. Y dejarles libres. Seguro que se ponen a bailar. Y una vez que estoy aquí, voy a pensar un sonido. Un sonido que pueda encajar con esta canción. Un sonido fácil. Y a cada uno de ellos proponerles que piense un sonido diferente. Si olviden lo que queráis, cada uno, pero nunca quitéis la música, porque es una forma también de que nos acompañe. Y empezar a escuchar qué ocurre, animarles a que prueben, eso sí, una vez que hayan encontrado su sonido, que lo mantengan todo el rato. Seguro que no podéis dejar de bailar, ¿verdad? ¿Qué podemos seguir haciendo con ello? Claro, ya tenemos los sonidos, tenemos el cuerpo en movimiento, obviamente. ¿Qué os parece si una vez que jugamos con ello, hace falta tiempo, yo os lo voy a explicar un poquito más corto, pero esto hay que experimentarlo, jugarlo, porque a nadie le es fácil sacar su voz. Si no, empezar con vosotros mismos. ¿Qué podemos hacer después? Quitar la música, decírselo, importante, a nadie le gusta que le dejen al borde del precipicio. Vamos a quitar la música para que solamente se escuchen las voces y ver qué ocurre. Lo primero siempre son las risas, obviamente, y ver qué sonidos podemos ir sacando. ¿Qué ocurre con esta canción además? Que además de la voz, también podemos meter otros instrumentos, podemos meter shakers, podemos meter ritmos, que cada uno coja un ritmo, aunque sea corporal, en el suelo, con palillos, con cucharas, con piedras, con conchas, con lo que queráis. ¿Y qué pasa una vez que quitamos la música y solamente suena el ritmo? Os invito a que lo probéis. La notación musical, tan importante también, ¿no? Cuando empezamos en esta nueva etapa, pasamos, como decíamos, de estar jugando a tener que aprender de repente un montón de contenidos. Todo lo que hemos ido adquiriendo, impregnándonos de ello, ahora a la parte cognitiva. Pero hay muchas maneras de aprender música. De hecho, una de las que yo más utilizo es justamente estos arcoíris
musicales, y yo les llamo musicales, ya veréis por qué, porque comparten colores con las metalonotas y con los instrumentos musicales que tenemos en nuestras aulas. Es una manera maravillosa de relacionar, de jugar, de entender quién va primero, cómo se construye una escala, uno toca y el otro construye. Podemos ir cantando a la vez que vamos subiendo nuestra torre musical. Y después además podemos hacer las saltadas, podemos abrirlas, espera que quite todas mis piedras, podemos hacer miles de cosas con ellos. Pero este símil de lo que va pasando, ahora, ¿dónde está el do? Cómo vamos subiendo y podemos ir cantando y saltando. Si tenéis varios, podemos ponerlo en el suelo e ir saltando con movimiento. Bam, 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 bam. De adelante atrás, tras adelante, jugar. Quitamos unos, ponemos otros. Hay un montón de maneras de jugar con las notas musicales. Yo os propongo esta. Probarlo. Probar cómo construyen la música. Probar cómo es mucho más sencillo entender la secuencia musical, las notas musicales. Viéndola, como decíamos, visual, auditiva y motora, construyendo con nuestras propias manos lo que es la música. Y por otro lado, y esto me enseñó uno de los niños con los que estaba, porque él fue el que las tenía, las memory cards, jugar a recordar, por ejemplo, con las figuras, ¿no? Vamos relacionando cómo se llama cada una de ellas, cada uno de los silencios, tenemos que ir jugando a levantarlas. Y vamos viendo si son iguales, si no, y reconocimiento visual de las figuras musicales. Pero no solamente las figuras, si no las tenéis, seguro que podéis hacer unas estupendas con el material que necesitéis enseñar. También con dónde se colocan en un pentagrama, cómo se llama cada una de estas notas y cómo podemos ir jugando a levantarlas. Y cómo podemos crear, seguro, cientos de juegos con ellas, pero este es uno muy muy divertido. Otra de las cosas que utilizamos, sobre todo en el primer ciclo, es a pintar la música, porque, como os decía, el corte es tan grande que quizás podríamos todavía seguir haciendo un puente y coger los niños, coger esa parte de infancia, de creatividad, con un juego muy sencillo, los mismos colores del arco iris, de las metalonotas, y cómo podemos con música ir pintando, que ellos vayan jugando y creando sus propias músicas. Si yo pinto por aquí uno de los colores, iré tocándolo, y cómo de mi creación artística se hace una composición. O al revés, como de una composición musical puedo hacer toda una creación artística, interrelacionando las artes y jugando con la imaginación. De hecho, podemos jugar a pintar a los demás mientras cantamos. Podemos hacer muchísimas cosas. El movimiento, sentirse libres. ¿Por qué el movimiento libre es tan importante en esta etapa de desarrollo? Uno, por todo lo que nos ha tocado vivir. Les ha tocado vivir todas esas normas tan estrictas, todas esas limitaciones que han tenido de movimiento, de relación. Os propongo dos músicas. Libertad absoluta, dejarles ser, dejarles moverse, que abran, que se expandan. Es Madre Tierra, que además la letra tiene mucho aquel, y es esta. Podemos empezar todos en círculo y ver qué ocurre, crearos historias, generar el ambiente. La que habíamos trabajado antes, ¿no? Esta música que ya habíamos jugado con los sonidos, con los ritmos y ahora con el cuerpo. Como ya la tenemos muy metida, podemos hacer una libertad y después
dejarles ser y por otro lado, experimentar y crear. Ya tenemos los ritmos, los sonidos. ¿Qué ocurre con el movimiento? ¿Cómo nos inventamos un movimiento, cada uno diferente? Y cómo vamos sumándonos a lo que sería ese reloj musical sincronizado. Hay muchas propuestas de movimiento en esta, todos imitando a uno, que sea cada uno el que vaya proponiendo, o ir despertando el cuerpo, por ejemplo, empezar por los pies, después las rodillas, las caderas, y vamos sumando partes del cuerpo, conciencia corporal a través de la música. Podemos hacer muchísimas cosas con él. Y finalmente, el ambiente sonoro. ¿Qué música? ¿Cuál es el sonido? Primero, antes que música meter en el aula, ¿cuál es el sonido de nuestro aula? Volver a las aulas, escucharlo, escuchemos qué ocurre con el sonido y con el silencio. Y cómo podemos interrelacionar y el escoger músicas para modificar este entorno, para que les ayude a la atención, a la concentración de otras materias. Claro, siempre viene la pregunta de decir, ¿qué música busco, ¿no? ¿Qué música escojo? Yo os diría una música con una textura musical más bien de un instrumento o dos como muchísimo, con un ritmo lento, en cualquier plataforma, incluso si decís, pues no conozco, pues hay plataformas en las que ya te proponen playlists relajantes, acústicas, eso sí, sin letra, músicas sin letra, música que ayude a potenciar lo que estoy haciendo para no procesar más información de la necesaria. Me gustaría acabar con una cosa que es muy importante, que dice Maya Angelou, sobre el cuidar, que también sería acompañar, que es lo que hacéis vosotros. La gente olvidará lo que dijisteis, olvidará lo que hicisteis, pero nunca van a olvidar cómo les hicisteis sentir. Así que desde aquí, gracias por acompañar a los más pequeños de nuestra sociedad y permitirles ser.